Hola artistaza, en el vídeo de hoy vamos a hacer con muy pocos materiales unas cositas para decorar la habitación de nuestro bebé o nuestro hijo. Quédate a ver este vídeo y verás qué fáciles son. Para decorar el cuarto de tu bebé puedes hacer unos bonitos cuadros con muy pocos materiales. En este caso yo voy a reciclar la base de unas cajas de fresas que desmonté hace algún tiempo. Si lo crees conveniente puedes lijar y tapar las imperfecciones y a continuación pintarlas del color que tú prefieras. Yo he elegido el color blanco. Para esta idea puedes utilizar cualquier tipo de bastidor, pero la idea de utilizar la base de las cajas de fresa me ha parecido genial. Una vez que seca la pintura blanca, con una esponja voy a fusionar otro tono de pintura. Yo he elegido un color rosa, ya que estos cuadros los voy a colocar en la habitación de mi hija, que aunque tiene ya 8 años, todavía sigue siendo un bebé. Con esto te quiero decir que no solo es necesario que sean con motivos de bebés, puedes utilizarlos tanto para bebé como para decorar la habitación de tu hija, que ya está un poco más crecidita. Así que con la esponja seguimos fusionando el color rosado hasta que quede a nuestro gusto. Para darle vida a estos cuadros he elegido la silueta de unas bailarinas que he descargado de la web. Las he impreso en una hoja normal y corriente de impresora y a continuación las recortamos al ras y con la técnica del decoupage pegamos sobre nuestro bastidor. Dejamos secar y barnizamos para proteger el papel y la pintura. Colocamos las bailarinas en el bastidor más o menos centradas de una manera que nos guste y para pegarlas preparamos una mezcla de cola blanca diluida en agua, ponemos una fina capa sobre el bastidor y encima colocamos la silueta con mucho cuidado de que no se nos rompa. Como te he comentado antes, para proteger todo nuestro trabajo damos una o dos manos de barniz. Como siempre, yo suelo utilizar el barniz casero que preparo yo misma con corcho blanco y disolvente. A mí me gusta mucho y la verdad me resulta muy económico, así que por si te interesa te dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Una vez seco, vamos a decorar las bailarinas. Con una tira de listón que te guste o un trozo de tul, vamos a hacer la faldita de la bailarina. Así que con aguja e hilo fruncimos un trocito de nuestro listón y luego pegamos sobre la cintura de la silueta de la bailarina. Podemos decorar un poco más con strass adhesivo en la cinturilla y en el moño de la niña. Y listo, ya tenemos terminado este conjunto de cuadros infantiles que nos sirve muy bien para decorar la habitación de nuestra hija.
Para esta idea voy a utilizar palitos de helado. Yo estoy utilizando de los más anchos, pero en realidad no importa el tamaño que tú utilices. Puedes utilizar los más estrechos o simplemente los que tengas. Hasta incluso se me ocurre la idea que puedes intercalarlos. Estos palitos los voy a pegar sobre una tira de goma eva blanca que he cortado un poco más estrecha que el alto de las paletas. Yo los voy a ir pegando sobre la tira de goma eva de una manera intercalada, unos más altos que los otros, pero evitando que se nos vea la goma eva. Con estos palitos vamos a hacer un cartelito con el nombre de nuestro hijo o hija para poner sobre la cama, por ejemplo. Yo he impreso el nombre de mi hija y lo he traspasado a goma eva en color negro. Este nombre lo voy a pegar sobre los palitos de lado una vez que lo haya recortado. Más o menos lo pondré centrado y a los lados voy a poner una cierta decoración. Por ejemplo, yo voy a hacer unas florecillas con mini pompones de colores. Al principio iba a hacer 3 flores a cada lado del nombre, pero he decidido hacerlas solo en uno de los lados, intercalando los colores de la habitación de mi hija . Y al otro lado del nombre he decidido imprimir la silueta de una bailarina en un tamaño pequeño que quepa en esa parte del cartel. La he pegado sobre un trozo de cartulina negra, he recortado y he barnizado y con un poco de silicona caliente la pego al cartelito. Para poder colgar de nuestra pared el cartelito con el nombre de nuestro hijo, he atado este tipo de cordón que tengo de color rosado a 2 de las paletinas. He hecho un par de vueltas y un nudo y he reforzado con una gotita de silicona caliente. Y listo, ya tendríamos terminado el cartel para colgar en la habitación, encima de la cama o donde tú prefieras. Si quieres darle un poquito más de glamour a nuestra bailarina, puedes hacer la faldita con un trocito de tul o listón y adornar su cabello con un poco de strass adhesivo. Para organizar el cuarto de nuestro bebé podemos hacer preciosas obras de arte. Vamos a hacer una cesta a la que le podemos dar muchos usos. Cortamos 2 rectángulos de cartón del tamaño que nosotras queramos. Redondeamos 2 de las puntas para darle una forma bonita. Estas piezas las vamos a forrar con foamy o goma eva del que tú quieras. Yo he elegido de color blanco. Con el foamy de color blanco voy a forrar una de las caras de cada pieza. Para pegar la goma eva,
por una de las caras voy a poner una buena cantidad de cola blanca. Presionamos bien y al otro lado cortamos el sobrante de goma eva a la forma del cartón y pegamos todo ese exceso que hemos dejado con un poco de silicona caliente. Esta misma operación la haremos con el resto de piezas. Recuerda que tienes que cortar 2 piezas de cartón para los laterales y una para el fondo. Una vez que tenemos forrado el interior, montamos la estructura de nuestra cesta. Para el exterior haremos el mismo procedimiento, cortamos piezas de cartón del mismo tamaño y las forramos con goma eva también, pero de otro color si es tu elección. Estas piezas no es necesario que doblemos el exceso de goma eva hacia la otra parte del cartón y pegamos a la estructura con silicona caliente. Cortamos una tira de cartón para hacer el asa. Esta tira la vamos a forrar con un listón del color que combine con los colores que hemos elegido para la cesta. Más o menos es así como la vamos a colocar, pero antes tendremos que tapar todas las imperfecciones que tenemos en los bordes. Para ello voy a hacer una cadeneta con trapillo de un color que tengo que me combina bastante bien y lo haré todo lo largo que necesito para bordear todas las uniones de las piezas de la cesta. Puedes hacer la cadeneta como yo o incluso elegir algún tipo de cordón grueso, porque lo que necesitamos es tapar todo este borde. Así que con silicona caliente vamos pegando poco a poco la cadeneta, en este caso, que yo he hecho. Para darle un poco más de alegría, en la parte de abajo voy a pegar este listón de yute teñido en color fucsia. Lo pondremos alrededor de toda la cesta, por la zona de abajo. Una vez que hemos terminado de forrar todos los bordes y hemos pegado nuestro listón, pegamos el asa en su lugar. Así es como me ha quedado a mí, pero por último, para decorar en acorde a las decoraciones que he hecho para la habitación de mi hija, he recortado esta silueta de zapatillas de ballet que voy a pegar en la parte delantera de la cesta. Y con esta fantástica idea me despido hasta el próximo vídeo. ¡Chao!